Ay, ¿dónde está mi? A ver, estoy con esto. Hola, hola, buenas tardes. Majita, ¿estás viendo eso? ¿Qué lo vas a pagar? ¿Ah? ¿Qué lo vas a pagar? Porque empiezo mi clase. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo Buenas están? tardes, ¿Qué tal? profesora. Uy, ¿dónde está mi? Espérate. ¿Mi teléfono lo he dejado por ahí? Ah, sí. Es que tengo que... Mira. ¿Terminaste de verlo? Sí. Bueno, pues. ¿Te lo paso? No, me quedan 5 segundos. Ya. Un ratito que tengo... Tengo que pasarle la voz al profesor Elfer que ya entré. Ay, esto de estar. Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Badir. Sí, Miss, gracias. Estás? Ay, 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 se cayeron. No sé qué se cayó. A mi peine. Ya. Ya, ahora sí. Ay, no lo mandé. Ya. Que hay que reportarnos cada vez que ingresamos a clase. Ay, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver la lista. Para pasar listita. Ya están listos para el examen, ¿no? No, acá sí tengo que cerrar. Miss, una pregunta. ¿A qué hora va a ser la evaluación? ¿Ahorita Sí. o dentro de una hora? He puesto hoy, a las 3:25, pues. Okay, Dije, por si okay. acaso, si alguno llega tardecito. Ya. A ver, vamos a empezar entonces. Este es locomotor. Me han puesto todos los cursos del ciclo pasado. Profesora, disculpe, la evaluación ya sale como si estuviese abierta. ¿Cómo que como si estuviese abierta? Debe estar restringido. Estaba Sí, para las profesora, salía 2:40. a partir de las 2:25. 2:25. Se confundió, sí. Como he puesto 14, no, pues es 16, ¿no? No, digo 15. Espérense, ahorita mejor antes de pasar lista lo cambio. Si no la traía. Ay, qué tontolina. Vamos a ver. Ya, me voy a cambiar donde tengo que cambiarlo acá, ¿no? Es del 2A. Ay, felizmente que ha sido antes. ¿Pero alguien ha entrado a las 2? Uy, si han entrado ya me fundieron, ya me malograron el asunto. Aparentemente no. A ver, vamos a ver. Ay, qué espeso, uno ha entrado. ¿Y ahora? ¿Quién es que ha entrado? ¿Quién entró? No, parece, espérate, no sé dónde. Volver al límite de tiempo, 15 minutos. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la prueba? No aparece. A mí no me aparece, vamos a ver. Editar ajustes, ¿no? Ya.
temporalización. ¿Qué hora le he puesto? 14:25, pues qué burra. 15 y 15. Y acá también tengo que ponerle 15. Y ya. A ver. Vamos a ver cómo está. Ahora sí dice restringido. A las 15:25, de 15:25 a 15:40. Ya. Ay, felizmente que nadie entró. Entonces vamos a terminar de pasar la lista. Profesor, una consulta. Dime. Ayer faltó algunos alumnos que nos evalúe para el pasito que siempre da de todas las clases. Hoy día lo daremos. Hoy día lo daremos. Sí, claro. Ok. Sí, hoy día lo damos, no hay problema. Todavía tenemos hasta la próxima semana para seguir evaluando. 10:20. Ya, a ver, Abad. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Apolinario. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Aragón. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Aranda. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Becerra. Buenas tardes, profesora. Presente. Becerra. Ya. Bocanegra. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Brady. Buenas tardes, Miss. Presente. Hola, hola. Buenas tardes. Caballero. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera Castillo. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Cáceres. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Castillo. Samer. Delegado no está. Y ahora, si no da examen, Cirilo. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Coyanque. Aquí mi presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Dávila. Buenas tardes, profesora. Presente. Presente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Figueroa. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Galarza. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Gavidia. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Gómez. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Melissa González. Buenas tardes. Presente, Miss. Buenas tardes. Gutiérrez Falconi. Buenos días, Miss. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Huachaca. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Huamán. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Huarcaya. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Landa. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Límaco. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Luján. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejía. Presente, profesora. Buenas tardes. Ay, ya. Muñante. Muñante. Presente. Ya, no. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me pasé. Noblejas. Estoy llamando a buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Noda. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Orbegoso.
Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Prieto. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Ramos. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Reyes. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivera. Presente, profe. Buenas tardes. Rivera. Presente, profe. Romero. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Salcedo. Salcedo. Nada. Sena. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Unini. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no lo marqué. Ahora tengo que esperar. Ay, qué cólera. Iba a ponerlo a las 3:20 y tú te lo puse a las 2:20. Y ¿cómo se llama? Después dije, no, mejor a las 3:25 y de nuevo he vuelto a poner. Y a Zunini sí estaba, ¿no? ¿Alguien ha llegado? Salcedo. Sí, profesora, presente. Luján. ¿Salcedo? Sí, Salcedo, presente. Ya, ok. Luján. Luján, presente, Miss. Hace rato le dije. ¿Así? Sí. Castillo. Miss, Castillo. Miss, ¿Sí está? Summer me dijo que tiene problemas de conexión. Ahorita se va a conectar. Oye, ojalá que le llegue para el examen. Ya. Bueno, por si acaso vamos a poner para no volver a... Ya. Vamos a ver. ¿Alguna duda, algo que quieran aclarar antes de la prueba? Miss, yo tengo una consulta. Sí. ¿En el tejido conectivo hay terminaciones nerviosas? Claro, obvio. Mucha vascularización, inervación, todo. ¿Sí? Imagínate que, por ejemplo, en el caso de la piel, todas las terminaciones nerviosas están en el tejido conectivo. No hay ni una que esté en el tejido epitelial. Están las células de Merkel, pero esas están conectadas con terminaciones nerviosas que están en el tejido conectivo laxo, ¿no? Y en el tejido conectivo denso irregular están todas las terminaciones, por ejemplo, para la percepción del calor, o sea, termorreceptores, mecanorreceptores, nociceptores, todos están en tejido conectivo denso irregular, ¿no? Que es la dermis profunda. Sí, muy, muy inervados. Yo, mira, ¿querías preguntar algo? Sí, Miss, tengo ¿Algo? una consulta. Sí. ¿El frío es considerado como fijador? Porque algunos autores no lo consideran. El frío es un fijador temporal, no es un fijador definitivo, ¿no? O sea, no es tanto fijador, sino es un preservante nada más, ¿no? Preserva el tejido, pero mientras está frío. Una vez que tú dejas de ponerle el frío, ese tejido se va a descomponer igual, ¿no? En cambio, el fijador sí ya da una protección mayor, ¿no?
porque en el caso de los fijadores químicos, por ejemplo, lo que van a hacer es actuar sobre las proteínas y evitar que ese tejido se descomponga, ¿no? Entonces ya ahí se parece más al tejido cuando está vivo. En el caso del frío, obviamente frío, pero a bajísimas temperaturas, con nitrógeno líquido, ¿no? Porque simplemente a punto de congelación eso no te dura nada. Ya mientras estás trabajando ya se descongeló, ya empezó los procesos de autólisis, ¿no? Miss, gracias. Miss, otra consulta. Si nos referimos a infiltración, ¿eso en procesamiento histológico sería como inclusión? Infiltración, ¿dónde has leído infiltración? Debe ser como inclusión, ¿no? Sí, ¿no? El proceso de inclusión, ¿no? El cual la parafina va a penetrar en todos los lugares de donde hubo agua, porque antes de hacer la inclusión tú tienes que sacar todo el agua del tejido, ¿no es cierto? Entonces en la inclusión la parafina va a penetrar justamente y va a ocupar esos espacios donde estuvo el agua. Yo me imagino que el problema a veces es la traducción, ¿no? Entonces, si la traducción hace una persona que no conoce del tema, vienen esos problemas, crean palabras erradas, ¿no? Pero si tú lo lees en inglés, seguro que sí es inclusión, ¿no? Ah, ya, Miss. Y también, o sea, recién lo de la parafina es en la parte, en el tercer paso, que es el aclaramiento, ¿verdad? Ahí recién es donde se incluye la parafina, donde se impregna. Después del aclaramiento, recién viene la inclusión en parafina. Claro. Porque el aclaramiento es el proceso mediante el cual tú vas a utilizar una sustancia que sea un solvente, o sea, que se disuelva tanto en alcohol como en parafina. Entonces, para eso se usa el silol, ¿no? El silol es una sustancia miscible en los dos, ¿no? En alcohol, que has deshidratado, y en parafina, que es a donde vas a meter ese tejido, ¿no? Entonces, tiene que ser, que se pueda disolver en ambas soluciones, ¿no? Tanto de alcohol como de parafina. Ok, Miss, gracias. Sí, Summer, me dijeron, ya te puse la asistencia, no te preocupes. Vamos a ver. Profesora, otra consulta. El prepocolágeno se hace su formación en el retículo endoplasmático, ¿verdad? Sí. Okay. Está entre el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, ¿no? Pero, o sea, la formación de esas tres moléculas de proteínas, de esos tres polipéptidos así en alfa hélice, se va a hacer dentro ¿cómo se llama esto? Del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y ya después pasa al aparato de Golgi, ahí ya se le puede agregar, pues, pequeños oligosacáridos, o sea, se puede glicosilar, hidroxilar, etcétera, ¿no? Y cuando se hidroxila se puede plegar. Y de ahí ya sale y va a cortarse esas cadenas terminales, ¿no? Que son polipéptidos que están agregados, ¿no? Entonces, esos polipéptidos agregados se cortan las cadenas y ya se transforma en un tropocolágeno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola. No hay más, ya vayan encendiendo sus cámaras, prendiendo sus micrófonos y tratando de ingresar a... Miss, disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde se forma el procolágeno? El procolágeno. Procolágeno, ¿qué es esto? Perdón, Miss. El procolágeno se forma en el aparato de Golgi. Ya, gracias, Miss. Oye, me están haciendo preguntas que ya me están haciendo entrar en sospechas, ¿eh? ¿No han ingresado seguro al examen?
De repente por ahí alguno ha entrado y, por favor, honestidad ante todo, ¿no? Porque si han ingresado. No, profesora, usted misma había dicho que de repente iba a venir eso en el examen en una de las clases que habíamos tenido, que son una de las fijas. Cualquier punto puede venir en el examen. No. Profesora, el examen está en semana 2, dice prueba teórica. Semana 2. Sí, Pero es prueba teórica. Pues. Intento entrar y me sale restringido. No, restringido todavía a partir de las 2:25, pues ahí se va a levantar la restricción. Profesora, yo tampoco puedo entrar. Perdón, las 3:25. Ya justo ya se levantó la restricción, ya. A ver, intenten de nuevo. Sí, ya se puede ingresar ya. Ya, ok. Empiecen entonces. Profesora, yo no puedo. Voy a entrar de nuevo, hola. ¿Qué pasó que no puedes? ¿Por qué no puedes entrar? Voy a entrar de nuevo. Será mi mouse, no sé. Voy a entrar de nuevo. Ya, profesora, gracias. María Cabrera, ¿no tienes cámara? Sí, profesora, mire, intento prender mi cámara y me sale así. ¿Y yo cómo quieres que mires? Así. Ya. Es que tienes el fondo. Saca el fondo. No tengo. O sea, es como si se ve malogrado, no sé. Porque cuando yo pongo el fondo también me sale así. Pero igual dejo en todo caso mi audio prendido. Yo mira, ahí está. ¿Quién falta acá? Kenny Marcelo. ¿Cámara? ¿O tienes doble dispositivo? Kenny. Yo mira, ¿por qué no prendes tu cámara? Yo mira, ¿escuchas? Yo mira, ¿estás ahí? Ya. Pero igualito estás, ya, estás estática. Ay.
Hola. ¿No? No vengas acá. Ay. Lisette, no te veo la cara. Baja un poco tu pantalla. Y no debes de estar con audios. Tienes que quitarte los micrófono. En el examen no puedes estar con eso. Diana, Melissa, Liz, Claudia, están con sus audios apagados. Ichiro, Goyanque. Pero saben cuáles son las reglas y yo no sé por qué tienen que... Les encanta transgredir las reglas. Paolo, tu micrófono. Perdón, profe, no me había dado cuenta. Amparito igual. Ya falta 4 minutos.
¿Quién está ahí hablando? Está en confesiones. Por internet. ¿Quién dice aparentemente no? ¿Qué? Sí, yo sí tengo. Faltan 2 minutos. Abraham, allá está. Sí, Miss. Que estaba con el celular. Ya acabé el examen. Ah, ya. ¿Qué tiene que estar en susurros? Romina, ya no puedes retroceder. De modo, si te equivocas, te equivocaste. Miss, ya acabé ya. Ya. Ahorita termina. Ay. Ya. A ver, niños, vamos a ver. Vamos a corregir rapidito la prueba. Bueno, no les va a aparecer su nota porque hay preguntas pues, para corregir todavía, ¿no? Pero también las que son para marcar. Vamos a ponerlas correctas porque ya saben que no están en el lugar correcto. ¿Ya? ...43 intentos. Primero vamos a corregir las preguntas que están con malas respuestas. Es editar ajustes, ¿no? Sí.
Vamos a ver. Acá. Editar cuestionario. Son solamente 2 preguntas. Aquí es que dice si accidentalmente es un problema. Tejidos. Ok. Todo el tejido conectivo denso regular. Adiposo sería el tejido conectivo laxo, denso regular y locular. Ya. A ver, acá vamos a ver. Laxo, denso y esto ya. Vamos a la otra. Se tiene un paciente al cáncer en el escenario, no se ve. Y aquí sería coloración argéntica, ¿no? Vamos acá y recalificamos, ¿no? Ya, ok, ahora vamos a ver las respuestas entonces. Primero lo poner en alfabético. Ya. Bueno, eso es lo que tienen hasta ahora, todavía falta corregir. Ah, no. Supongo que habrán leído bien el encabezado de esas preguntas que son para escribir. Bien claro dice que la respuesta, acá está, justo al comienzo, ¿no? La respuesta debe ser una sola palabra, en mayúsculas y con tilde si fuera necesario. Otra forma de escribir su respuesta invalidará la misma. O sea que si la han puesto correctamente, pero si la han puesto en minúsculas, si han puesto con, por ejemplo, supongamos que sean mitocondrias, ¿no? Y han puesto las mitocondrias, no vale, porque eso es una prueba de que no leen antes de realizar su pregunta, ¿no? Entonces, si han puesto los citocromos, malo también, no les voy a considerar, porque acá bien claro dice, otra forma de escribir su respuesta invalidará la misma. Sí, dime, ¿qué ibas a decir? En caso de poner citocromo sin la última S. Citocromo, bueno, en ese caso sí te puedo validar. En ese caso sí, pero ¿cómo se llama esto? Aunque está en plural. Ya, dime. Miss, disculpe, ¿podría permitir la revisión, por favor? La revisión tiene que ser después. Primero tengo que ok. corregirlo yo, si no, ¿cómo vas a saber? Pero ya saben que solamente, bueno, porque no he considerado plural o singular, ¿no?
Si hubiera puesto acá plural, ¿no? Ahí sí. Puse con tilde. Pero si no es, si está en minúsculas y ¿qué otra dice? Si es más de una palabra, la respuesta está mala, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿La mí se fue, creo? La mí se retiró. Ya volvió ya. Ah, ya. Sí, ya volvió. Ya está ya. Ya, mira. Mi su Sí, micrófono. no sale su micro. Sí, no se le Micrófono, Miss. escucha. Digo que como estoy hecho una pelota hasta que me rebota por aquí, por allá, otras cosas. Ya. Hoy no sé qué estará pasando con el internet. Acá sí es las cuales pasan al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y se entrelazan en forma helicoidal formando el pre-procolágeno. Se forman vesículas que migran hacia el aparato de Golgi, donde se forma el procolágeno. Estos salen al exterior y se transforman en tropocolágeno, ¿no? Luego se ensamblan para formar las fibras. Relaciona el paso de procesamiento con lo que ocurre en él. Sustancia utilizada generalmente para el aclaramiento, silol. Sustancia utilizada para la deshidratación, alcohol etílico. Paso que evita la autólisis de las células, la fijación. Líquido fijador es inyectado al sistema circulatorio, perfusión. Muy bien, correcto. Escribe una sola palabra con mayúsculas. Llega a emergencia un paciente de síndrome de Marfan que presenta los siguientes síntomas: cefalea, náuseas, vómitos, rigidez del cuello, convulsiones. Se le realiza una tomografía y se le diagnostica un aneurisma. Y debe de ser 0 para la profesora y debe ser operado con urgencia. No, eso de todas maneras, ahorita lo cambio. Me había olvidado que eso tengo que cambiar también, ¿no? Y debe ser operado de urgencia. ¿Qué fibras de vasos sanguíneos serán las responsables de este aneurisma? Las fibras elásticas, ¿no? Hágame acordar, me he olvidado eso de cambiar. ¿Sí? Que ustedes pues por todos lados se meten. Se tiene una paciente al cual se le realiza una biopsia de pulmón, etcétera, y eso ya hemos visto, ¿no? Son la cloración argéntica, ¿no? Si accidentalmente se hace un corte poco profundo, también esta ya la hemos visto, ya la hemos corregido. Señale 2 maneras en que podría aumentar el poder de resolución. No, 2 maneras en que puede aumentar el poder de resolución. Uno es usando el aceite de inmersión, ¿no? Cambiar la longitud de onda, ¿no? Son 2 formas en las que ustedes pueden cambiar, o sea, con una longitud de onda menor o con un índice de refracción mayor, que es usando el aceite. Son las formas en que podemos aumentar el poder de resolución, ¿no? Eso está malo. En la siguiente imagen, las flechas rojas señalan a las células plasmáticas que se caracterizan por tener un núcleo excéntrico, donde la cromatina se distribuye. Pero ahí están viendo que el núcleo no está al centro, está hacia un lado. Es núcleo excéntrico, ¿no? Que se distribuyen como rayos de bicicleta. Estas células tienen forma ovalada y se originan de los linfocitos B, ¿no? Y esa es la última. 3 puntos. Ah, porque he perdido 1, pues, ¿no? Claro. Ok. ¿Alguna pregunta? Lo de la pregunta esa que falta, ¿lo va a hacer ahorita o lo va a hacer después?
¿Cómo lo voy a hacer ahorita? Tenemos que hacer la clase. Preguntaba. No, sí tengo que hacer la clase. Vamos a ver. ¿De ahí vamos a poder ver la revisión? Ahora no. De Ahora ahí, la cuando voy a usted ya hacer. corrige. Ujú. ¿Perdón? Cuando usted ya corrige, o sea, después. Claro, después de que ya corregí, ya sí. Tejido epitelial. Ok, vamos a ver entonces el tema de hoy día, que es tejido epitelial. Si bien es cierto, histología siempre debe de, como pueden haber visto ustedes en los libros, siempre se inicia por tejido epitelial. Pero nosotros, digamos, por conveniencia del curso, hemos invertido y primero hemos iniciado con el tejido conectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, pues, llevan miembros superiores, miembros inferiores, etcétera, ¿no? Y el tejido conectivo está por todos lados. Y como ven músculo, ven las envolturas del músculo, etcétera, entonces siempre se hace primero el tejido conectivo y luego el tejido epitelial, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar del tejido epitelial. ¿Qué es lo que queremos lograr en ustedes esta semana, en esta clase? Que puedan explicar, uy, ¿qué pasó acá? Se fue, ahí está. Explicar el origen embriológico diverso del tejido epitelial. Tienen que recordar que el tejido conectivo es netamente de origen mesodérmico, ¿no? En cambio, el tejido epitelial puede proceder de diferentes capas embrionarias, ¿no? Reconocer las características del tejido epitelial de revestimiento. Ahora solamente vamos a ver revestimiento. En la próxima clase veremos del epitelio glandular, ¿no? Señalar las funciones del tejido epitelial de revestimiento. Bien, este tejido epitelial, como dice, pues es el menos especializado, pero no quiere decir que es el menos importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido epitelial pues está en sitios estratégicos que van a proteger a otros tejidos, ¿no? Van a proteger la integridad de un tejido, van a proteger la integridad de las mucosas, etc. Entonces, y de acuerdo a la mucosa que esté cubriendo, pues va a ser diferente el tipo de tejido epitelial que vamos a encontrar. Dentro del tejido epitelial vamos a encontrar un epitelio de revestimiento y un epitelio glandular, ¿no? En el caso del epitelio glandular, pues su función es secreción. Pueden ser glándulas exocrinas, endocrinas, eso vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Ahora, puede brindar protección, como por ejemplo la epidermis, que está formado de epitelio plano, estratificado, queratinizado, que esto brinda, pues, vamos a ver ahora todas las funciones de este tejido, ¿no? Dentro de esa está la protección de los rayos UV, de la humedad, de todo, ¿no? Barrera también, barrera entre dos medios, por ejemplo, en el intestino, barrera entre la luz del tubo y la mucosa, ¿no? La mucosa interna del intestino, ¿no? De todo el intestino. Función de absorción. Hay células epiteliales que cumplen justamente esta función de absorción. Por ejemplo, en el intestino, los enterocitos van a absorber los nutrientes, ¿no? Los iones, etcétera, que se han producido durante la digestión, ¿no es cierto? Intercambio, por ejemplo, a nivel de los pulmones, ¿no? Los pulmones tenemos un epitelio plano simple que permite, pues, que los gases difundan, ¿no? Tanto del oxígeno hacia adentro de las células o hacia dentro del cuerpo, y el CO2 para el ser liberado, ¿no? Hacia afuera del cuerpo. Es transporte porque algunos epitelios presentan cilios, y los cilios lo que van a hacer es transportar, ¿sí? Transportar sustancia. Bueno, secreción ya hemos hablado por las glándulas, ¿no? Ay. Entonces, ¿qué características? Vamos a ver qué características tiene el tejido epitelial, cuál es su origen embriológico,
funciones del tejido epitelial de revestimiento, cómo se unen estas células como tienen escasa matriz extracelular, sus células están muy juntitas, ¿no? Entonces tienen que unirse para soportarse unas con otras, ¿no? Polaridad celular, es importantísimo conocer la polaridad celular para poder nosotros describir una célula, ¿no? Por ejemplo, por decir, el epitelio cúbico simple de los túbulos contorneados proximales tienen gran cantidad de mitocondrias en la parte basal de la célula, en la región basal de la célula. Entonces ya ahí nos estamos ubicando dentro de la célula. Para eso sirve la polaridad, conocer cuáles son las partes, las regiones que hay en la célula, para después poderlas describir, ¿no? Y por último vamos a ver la clasificación del epitelio de revestimiento. ¿Sí? Bien, las características generales, digamos, del epitelio es que es poco diferenciado, que tiene escasa matriz extracelular, va a estar cubriendo superficies, revisten las cavidades corporales y forman glándulas, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este tejido? Escasa sustancia intercelular, por eso decimos que sus células están tan cercanas, pues que presentan muchas uniones intercelulares. Es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, pero estas células tienen que nutrirse. Entonces, para nutrirse, todos los epitelios tienen una membrana basal que le va a servir para unirse con el tejido conectivo, porque siempre el epitelio va a estar contiguo a un tejido conectivo. Y el tejido conectivo es el que tiene vasos sanguíneos, entonces a través de esos vasos sanguíneos las células del epitelio se van a nutrir, ¿no? Presentan membrana basal, pueden formar glándulas, ¿sí? Algunas células pueden tener función secretora, van a formar algún producto, ya sea de glándulas exocrinas o endocrinas, ¿no? Con polaridad celular vamos a reconocer las regiones que hay dentro de la célula. Constante regeneración celular. Cuanto menos especializado es un tejido, más poder de regeneración tendrá. Por eso es que este epitelio pues, fácilmente se recupera, ¿no? Porque tiene un alto poder de regeneración. Creo que les ponía el ejemplo, ¿no? La semana pasada, antepasada, no me acuerdo. Les decía, si por ejemplo tú te raspas, ¿no? Y solamente te salen unos cuantos pellejitos, pero no te sale nada de sangre, estás eliminando las células de tu epitelio, ¿sí? Entonces eso se repone rapidísimo, a veces de un día a otro, 2 días, ya está, no tienes nada. Pero si ya esa agresión, digamos, llega hasta la dermis, ya ese tejido conectivo tiene un poquito más de dificultades para regenerarse, ¿no? Cohesión entre las células que permiten pues, que hayan uniones o interdigitaciones entre estas células. Vamos a ver que pues, hay una gran variedad de células cúbicas, cilíndricas, poliédricas, células aplanadas, ¿no? En fin, cilíndricas, etc. Morfología celular variada, cúbicas, planas, cilíndricas. Se originan de las 3 capas embrionarias, es decir, hay epitelios que son de origen ectodérmico, como por ejemplo la piel, ¿no? La epidermis. Hay epitelios que son de origen mesodérmico, por ejemplo, el epitelio que tiene, los vasos sanguíneos por dentro, ¿no? Se llaman endotelio, ¿no? Los capilares están formados solamente por endotelio, ¿no? Ese es el mesodermo, ¿no? Y el endodermo tenemos el epitelio respiratorio y el epitelio intestinal. Todo eso es de origen mesodérmico. Perdón, endodérmico. Ya, hijita, hola. Me hace engreídes esta perra. Ya. Sofi, vete de acá. Anda donde tu madre. Corre. Sí, disculpe. Dijo que del endodermo era el respiratorio y ¿cuál más? Y el digestivo, ¿no? O sea, el intestino, el estómago, intestino, etcétera,
provienen del endodermo, ¿no? De la capa interna del embrión. Porque primero se forma empieza a formarse el tubo digestivo y de una partecita del tubo digestivo comienza a formarse el epitelio en respiratorio, ¿no? Ok, Miss, y una consulta. En este caso, del tejido epitelial, sí hay uniones intracelulares. ¿En el caso del conectivo también hay esas uniones? Lo que pasa es que, acuérdate que en el conectivo hay mucha matriz extracelular, muchísima matriz extracelular. Las células están separadas. Hay algunos en donde hay más, otras donde hay menos. Entonces, no hay uniones intercelulares, pero sí hay uniones de la célula con el medio que los rodea, ¿no? Con su matriz extracelular. Tienen que cogerse de la matriz extracelular. Entonces, ahí están pues la fibronectina, la minina, etcétera. Estas moléculas de multiadhesión que les van a permitir pues adherirse a su matriz, ¿no? Ok. En cambio, en el epitelial no hay, pues hay muy poca matriz, entonces no tienen cómo. Ok, entonces acá vemos el origen embriológico, ¿no? Nos formamos por la unión del óvulo con el espermatozoide, se va a formar el cigoto. Ese cigoto va a comenzar a dividirse en 2 células, en 4 células, 16, van a formar una mórula, ¿sí? Esta mórula va a estar formada de células idénticas, ¿no? Células idénticas. Pero de repente comienza a haber una polarización en esta mórula, ¿no? Se va a formar la blástula y va a comenzar se va a transformar esto en gástrula y aparecen las capas germinales, ¿no? Un blastocisto adherente y de ahí comienzan a formarse primero un embrión bilaminar que va a estar formado por el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto va a dar lugar al epidermis, no, ¿cómo se llama? Ectodermis, ¿no? Al ectodermis, y la capa interna va a dar lugar al tejido, al endodermo, ¿no? El hipoblasto va a dar lugar al endodermo. Entonces luego se va a formar, va a aparecer el mesodermo. ¿Dónde está mi mouse? ¿Qué pasó con el mouse? No me digas que se acabó la pila. El mesodermo, ¿perdón? ¿Puede repetir cómo se daba el origen al ectodermo, por favor? ¿Al ectodermo? Sí. El ectodermo es la capa, o sea, primero se va a formar un embrión bilaminar. Ese embrión bilaminar va a constar de ectodermo, bueno, del epiblasto que va a dar lugar al ectodermo y del hipoblasto que va a dar lugar al endodermo. Luego de estas 2 capas se va a formar el embrión trilaminar. Las células van a comenzar a migrar y van a dar lugar al mesodermo, que es la capa media del embrión. Entonces ya se forma un embrión trilaminar. Y hay epitelios que se derivan de estas 3 capas, les decía, pues del ectodermo, la epidermis, ¿no? Del endodermo, el epitelio del tracto respiratorio, o sea, ¿cómo se llama esto? El epitelio respiratorio, y también el epitelio que cubre todo el tracto digestivo, ¿no? Y luego aparece el mesodermo. Y el mesodermo también hay células epiteliales que se van a formar a partir del mesodermo. Por ejemplo, las células endoteliales. ¿Cuáles son las células endoteliales? Son unas células planitas que están tapizando por dentro a los vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, al corazón también, ¿no? Ese epitelio plano simple que rodea estos órganos huecos, entonces eso se origina del mesodermo, ¿no? También el mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? Son células planas que cubren a un órgano por fuera, ¿no? Endotelio dentro de los vasos sanguíneos y mesotelio por fuera de los órganos. Por ejemplo, alrededor ¿cómo se llama esto? Del estómago, por ejemplo, ¿no?
vamos a tener pues igualito, ¿no? Su epitelio, lámina propia, luego viene tejido conectivo denso irregular, que es la submucosa, viene la capa muscular, la adventicia, no, la serosa, ¿sí? La serosa, y esa serosa está cubierta por una capita de células planas, que se llaman células mesoteliales, ¿no? Entonces acá estamos viendo, pues del ectodermo va a derivar la epidermis, glándulas de la piel, me había olvidado eso, las glándulas exocrinas, ¿no? También puede dar lugar pues a la córnea, a la mucosa bucal y nasal. El mesodérmico, endotelio y mesotelio. Epitelio de las gónadas, epitelio de los túbulos uriníferos. Endodérmico, epitelio digestivo, epitelio respiratorio y páncreas e hígado, ¿no? Funciones de la piel. Bien, vamos a tener pues funciones bien interesantes en la piel, ¿no? Por eso, por ejemplo, dice protección, ya hemos dicho, el epitelio que cubre a la piel, que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Intercambio a nivel de los pulmones, para intercambiar oxígeno, dióxido de carbono en ambos sentidos, ¿no? Absorción a nivel del intestino, para absorber los nutrientes productos de la digestión, ¿no? Barrera, es la barrera que va a separar un medio de otro. O sea, por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada es un epitelio que va a servir de barrera entre el lumen del intestino, ¿no? Y la lámina propia de este intestino, ¿no es cierto? Y por fuera tenemos el mesotelio, que son células planas que van a formar una barrera entre el exterior del tubo y la parte interna del tubo, ¿no? Otras funciones, por ejemplo, transporte. Transporte, les decía, porque hay células epiteliales que son ciliadas y el cilio sirve para transportar. Por ejemplo, en el tracto respiratorio tenemos células, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que en la parte apical de la célula, la parte apical es la zona pues justamente que está hacia las células funcionales, digamos, ¿no? Hacia el exterior, y van a presentar cilios. Entonces los cilios, por ejemplo, en el tracto respiratorio van a servir para transportar al moco, hacer que ese moco salga, porque nosotros producimos moco, y si no tuviésemos como saliese, se iría acumulando, ¿no? No moriríamos jóvenes, pues. En cambio, los cilios lo que van a hacer es pues desechar ese moco, estas células caliciformes que ya no sirven, etcétera, van a ser transportadas por este epitelio, ¿no? Reproductora, porque en las gónadas, tanto femeninas como masculinas, se van a formar las células, ¿cómo se llaman las células? Ay, se me van las palabritas, ¿para qué como tanto? Pues, ¿cómo se llaman las células? Las células sexuales, pues eso, ¿no? El óvulo, el espermatozoide. Función receptora, porque estas células van a tener un glucocálix, pues, estupendo, ¿no? Que va a servir para recepcionar digamos, van a tener receptores, qué sé yo, para bacterias, receptores para sustancias tóxicas, para hormonas, para todo. Secreción, porque algunas de estas células se van a especializar en producir
alguna sustancia importante para nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden producir saliva, pueden producir hormonas, etcétera, ¿no? También pueden producir otros tipos de secreciones en las otras glándulas. Bien, esta imagen es una imagen de piel gruesa, ¿sí? Obviamente esta capa porque esta capa no termina acá, ¿no? Sino sigue, es una capa bastante gruesa que va a formar lo que se llama pues se me va el nombrecito. Bueno, van a servir de barrera porque van a protegernos del pasaje de los rayos UV, ¿no? Para eso tenemos los melanocitos que van a reflejar esos rayos tan intensos que pueden causarnos quemaduras. Entonces, siempre están alerta, ¿no? ¿Qué más? Intercambio de sustancias. ¿Dónde? Por ejemplo, acá. Este es el riñón, ¿no? Este es el riñón, este es un corpúsculo renal. Y aquí dentro estamos viendo el glomérulo que está rodeado de capilares. Y las células mesangiales se van a dedicar a captar pues esas está empezando el dolor de cabeza. Ay, que me está dando unas punzadas. Y a mí que no me gusta tomar pastillas. Pero ahora con lo del COVID sí que me da miedo. Ya, decíamos pues intercambio a nivel, por ejemplo, de los pulmones, ¿no? Los alvéolos están rodeados de un epitelio plano simple, o sea, sus células son muy aplanadas, que va a permitir pues el pasaje de oxígeno del alvéolo hacia los vasos sanguíneos y viceversa, del vaso sanguíneo, el CO2 hacia los pulmones para ser eliminado. Aquí a nivel de los riñones tenemos los corpúsculos renales que van a estar rodeados por capilares y además va a haber presencia de unas células que se llaman las células mesenquimales. Y aquí también tenemos parece esto una, ¿cómo se llama esto? Vemos los capilares pues que van a filtrar, ¿no? La sangre. Los podocitos son unas células que están acá, estas células así abultaditas son los podocitos. Ellos van a filtrar la sangre y van a pasar todo lo que puedan hacia este espacio urinario, ¿no? Luego, a nivel de los túbulos contorneados proximales, que son estos de acá, este es distal, este es proximal. Ahí pues estamos viendo que se va a producir un intercambio también de sustancias. ¿Por qué? Porque cuando se ha producido la filtración acá, está acabando la pila, creo, de esta cosa. Esto pues permite que ese filtrado pase aquí, pase hacia los túbulos contorneados proximales, que son estos de acá, ¿sí? Entonces acá se va a llevar a cabo la reabsorción. ¿Qué cosa es lo que se va a reabsorber? Todas aquellas sustancias que son útiles todavía para el cuerpo. Lo que no va a ser útil para el cuerpo se va a ir acumulando y va a formar la orina, ¿sí? Entonces acá también vemos intercambio, ¿no? Vemos, esta es una arteriola cortada transversalmente, perdón, longitudinalmente, y vemos esto, gran cantidad de fibroblastos, ¿no? Aquí alrededor, pero aquí vemos estas células planas que vienen a ser células endoteliales, ¿no?
que van a servir para nutrir a los tejidos que están más cerca de él, ¿no? Esto ya no, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver esa. Ya. Absorción, función de absorción. Hemos dicho que se lleva a cabo en el intestino, por ejemplo, ¿no? En el intestino, desde el duodeno, vamos a observar que estas células presentan un borde bien refringente. ¿Qué quiere decir ese borde bien refringente? A ver, ¿no tienen una idea? ¿Nadie? ¿Tiene que ver algo con lo de la luz? ¿Con lo de la luz? Miss, ¿Qué creo que luz? tiene que ver con las microvellosidades que va a presentar. Con las microvellosidades, sí, ¿no es cierto? O sea, las células van a presentar microvellosidades y justamente estas son las que van a ayudar a aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven que estas células son células cilíndricas que tienen acá algo de microvellosidades, ¿no? Pero están dentro del tejido. Entonces, aquí en cambio, acá vemos limón. Miren por la tontería que hablo, ¿no? Limón. ¿Qué hora es? 4:20. Estas microvellosidades, este es el nivel de microscopía de barrido, ¿no? Primero vemos la microscopía de luz. En la microscopía de luz la vemos, miren, acá hay una línea refringente, ¿no? Cuando la resolución es un poco mejor, se ve hay algo de microvellosidades. Un ratito. ¿Aló? 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 Me cortaron. Ay, caray. Lo que pasa es que la hermana de mi hija me ha mandado una torta riquísima de chocolate por mi cumpleaños. Entonces estaba preguntando qué tal la torta riquísima, súper rica. Bueno, entonces esto viene a ser lo que se llama la chapa estriada. A este epitelio se llama cilíndrico simple con chapa estriada. Esto es lo que se ve a nivel de microscopía de luz, pero cuando lo vemos a nivel de microscopía electrónica, por ejemplo de barrido, lo vemos así, ¿no? Vemos estas microvellosidades, unas proyecciones de la membrana, ¿no? Son proyecciones de la membrana celular. Esas van a aumentar la superficie de absorción, porque imagínense que estas células no tuvieran esta parte, que tuvieran solamente esto, ¿no? Entonces van a absorber solamente en esta superficie. Pero como tienen las microvellosidades, pueden absorber a lo largo de cada una de estas microvellosidades. Entonces, obviamente, la superficie de absorción mejora, ¿no? Aumenta muchísimo. Entonces, estas microvellosidades sirven pues para aumentar la superficie de absorción. Esta perrita me va a volver loca, por Dios. Ya. Miren cómo se ve, qué bello se ven a nivel de microscopía electrónica, ¿no? De barrido. Entonces, estas proyecciones están aumentando muchísimo la barrera de la zona de absorción, ¿sí?
A nivel de microscopía de luz lo vemos así. En algunos casos se ve como si fuera, parecen que fueran cilios, ¿no? Pero recuerden que lo estamos viendo a nivel de microscopía de luz, entonces el poder de resolución no es igual. Acá sí lo vemos como parece cilios, ¿no? Parecen cilios, pero realmente no lo son. ¿Sí? Si no son estas microvellosidades que se le han agregado, pues, como les digo, no encuentro la palabrita. Le han agregado esa función de absorción a estas células, ¿no? Porque si fueran células cilíndricas nada más, o sea, supongamos, este lapicito, que la célula fuera así nada más, pues, ¿no? Cilíndrica, ¿sí? Entonces, esta sería su superficie libre, va a ser la superficie de absorción, y solamente absorberían esto, ¿no? En cambio, ¿cómo presentan las microvellosidades, que son proyecciones de esta membrana celular, ¿sí? Proyecciones de la membrana celular. Obviamente, claro, acá son pues un montón de proyecciones, ¿no? Entonces, ya no solamente va a absorber por acá, sino va a absorber por cada una de estas digitaciones. Entonces, aumenta muchísimo la capacidad de absorción. Estas microvellosidades están sostenidas por filamentos de actina, ¿sí? Eso también tienen que acordarse, son filamentos de actina lo que van a sostener a estas microvellosidades, ¿no? También las observamos, la actina la observamos ¿cómo se llaman estas cosas? Los estereocilios, ¿no? Disculpe, tengo una consulta. La chapa estriada se dice cuando se ve en microscopía de luz, pero cuando se ve en microscopía electrónica, ¿son microvellosidades? ¿O es lo mismo? Sí, son microvellosidades. Son estos, ¿no? Que tú a nivel de microscopía de luz lo ves pues chiquitito, así como si fuera un cepillo eso con lo que te peinas el cabello, o un cepillo de dientes, una cosa así, ¿no? Lleno de proyecciones, ¿no? Y esto es justamente lo que le da pues ese mayor poder de absorción, de reabsorción, ¿no? Ese es en el caso de Una pregunta. Sí. Disculpe, Yankee. ¿La chapa estriada solamente se da en el intestino delgado, más no en el grueso? No, en el grueso también hay, sí hay. Intestino delgado y grueso. Desde el duodeno ya aparece esta chapa estriada. En el estómago no, porque el estómago es un epitelio mucosecretor, ¿sí? Es un epitelio que, recuerden que en el estómago se va a producir ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es bien cáustico. Entonces, este epitelio tiene que ser protegido. Una forma de protegerse es produciendo gran cantidad de moco, ¿no? Que evita pues que las células se dañen, ¿sí? Pero ese moco es importantísimo para digamos, la descontaminación de los alimentos líquidos que hayamos consumido, ¿no? Si bien la saliva tiene pues enzimas que pueden destruir a las bacterias, etcétera, no tienen pues la gran capacidad como para llevar a cabo y tratar de evitar que entre algún germen. Entonces es necesario también que en el estómago se produzca pues mucho moco para proteger al estómago, ¿no? Porque llega a pH pues 1.5, 2, sumamente bajo, básico, bien cáustico, ¿sí? En cambio, esto es, por ejemplo, en riñón, ¿no? En riñón. Estamos viendo las células cúbicas, este es el microscopio electrónico de transmisión, con sus proyecciones que van a servir pues para absorber, ¿no?
¿Y qué van a absorber a nivel de los riñones? Pueden absorber, por ejemplo, la glucosa, agua, iones, sales, ¿no? En general, porque todavía son útiles para el cuerpo, tienen que regresar al cuerpo, ¿no? Solamente aquello que es seleccionadito nada más va a pasar a formar la orina, ¿sí? Por eso es que ya después vamos a ver esto, aparecen con conductos comunes, ¿no? Ya, ¿qué más? Bien, entonces esta absorción de iones, por ejemplo, la membrana lateral dice, presenta la bomba de sodio y potasio, cuya célula sintetiza ATP, micrografía de transmisión del epitelio contorneado proximal de riñón. Diosito, ya no sé qué voy a hacer con esta gordura. No puedo ni alcanzar mi pie. ¿Pueden creer que tengo que jalar el pie para poder cruzar la pierna? Porque si no, ya no puedo, estoy tan gorda. Bien, estas células obviamente como su función es reabsorción, van a tener gran cantidad de mitocondrias. Miren, muchísimas mitocondrias. ¿Por qué? Necesitan energía, porque muchos de esos productos van a pasar por transporte activo. Entonces necesitan, pues, obviamente, mucha energía, ¿no? Uy, ahora no, ya. Aquí está la función de barrera, por ejemplo, ¿no? Aquí, este es del intestino. Estamos viendo dos barreras, una barrera interna y una barrera externa del órgano. Entonces, el intestino por dentro presenta las vellosidades intestinales. Esto viene a ser la vellosidad, de la puntita de la vellosidad intestinal, que está cubierto por este epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, ¿sí? Entonces, vemos que estas células van a presentar un área, pues, que es libre, ¿no? La parte apical de estas células es libre, y entonces van a seleccionar el tipo de, el tipo de sustancias que van a dejar pasar o no dejar pasar, ¿no? Entonces, eso forma una barrera entre el lumen del intestino y el interior del intestino. Y acá, hacia afuera, el mesotelio, que es un epitelio plano simple, está en la capa serosa, también va a impedir, pues, que las células en general, pues, salgan o entren a este intestino, ¿no? Para el movimiento de agua, solutos o células desde un compartimento corporal a otro. Un epitelio separa el lumen intestinal de los tejidos, los subyacentes, un epitelio que separa la pared intestinal de la cavidad abdominal. Aquí vemos transporte, ¿no? En el caso del transporte son células que van a tener cilios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cilios transportan sustancias y las lanzan a manera de látigo, ¿no? O sea, cogen, por ejemplo, cogen el moco que ha atrapado bacterias, que ha atrapado cosas, lo cogen, retroceden y luego ¡pum!, lo lanzan, ¿no? Así retroceden y lo lanzan. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a eliminar, pues, el moco, y el moco no se queda acá, pues sería trágico, pues, si acá se quedase el moco, ¿no? Hay muchas personas que se le quedan, no pueden expectorar, y ahí se queda el moco pegado, ¿no? Entonces, es bien difícil, pues, operarlos, o qué sé yo, ver, pues, estos cilios, cómo transportan las sustancias, ¿no? Entonces, acá estamos viendo estas células, que son células cilíndricas ciliadas, ¿no? Que le encontramos, pues, en la bahía, esta bahía que va a conectar, pues, con el mar, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Vemos acá los cilios, ¿no? Los cilios
como un látigo así, siempre en una sola dirección, ¿no? Nunca para un lado o para otro lado, siempre en una sola dirección. Aquí tenemos epitelio sensorial, ¿no? Sí, epitelios sensoriales, por ejemplo, todo esto está dentro del oído interno, ¿no? Ustedes saben que tenemos un oído externo, que es el pabellón auricular, que tiene una forma especial porque nos permite captar las ondas sonoras, ¿no? Aquí a nivel, esas vibraciones que produce el tímpano cuando pasan los sonidos, ¿no? Es recogida por células sensoriales. Y estas células sensoriales a su vez se van a dividir, ¿sí? Se van a dividir y van a formar dos grupos de células, ¿sí? Bueno, entonces, miren acá. Por ejemplo, este epitelio sensorial se encuentra pues en el oído interno, ¿no? En el oído interno vamos a encontrar un epitelio especializado, ¿sí? En captar los sonidos, ¿sí? Entonces, vemos acá un grupo de células que van a ser capaces de capturar, ¿no? De capturar las vibraciones que produce el sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen que nosotros a la vez podemos escuchar más de 1000 sonidos. ¿Qué les parece esa frase? ¿Nada? Miss, lo escuchamos, pero no lo reconocemos, ¿no? Sí reconocemos, claro que sí. Pero no todos a la vez, ¿no? A la vez, sí. Yo también decía, ¿cómo vas a poder reconocer, no? Pero, por ejemplo, ándate a un concierto. En un concierto, ¿qué escuchas? Escuchas teclado, escuchas la batería, escuchas la guitarra, escuchas las voces de los coros y puedes identificar las voces de cada uno, la voz del cantante, escuchas, si es un local abierto, pues de repente hasta los claxons de los carros que están afuera del local, escuchas la voz de los que están a tu alrededor, escuchas la voz de la histérica que está gritando desde la otra tribuna, ¿no? O sea, otra, qué sé yo, pues de la otra zona, ya sea de la zona VIP, de donde esté, ¿no? Entonces, escuchas miles de sonidos a la vez, ¿sí? Y los puedes identificar, ¿no? Sí los puedes identificar. De repente, en algunos casos que están más lejanos, te demorarás un poquito más, pero que los puedes identificar, sí los puedes identificar, ¿sí? Yo también decía, pues, acá está loco, pues no, ¿cómo vamos a 1000 sonidos? Pero sí, pues, lógicamente, en ciertos lugares no hay tanto ruido, y entonces puedes identificar mejor los sonidos, ¿no? Cuanto, digamos, menos sonidos escuches, tu percepción va a ser mucho más limpia, mucho más nítida, ¿no es cierto? Pero en todo caso igual, ¿no? Aquí pues tienen que tener en cuenta que las ondas sonoras necesitan de partículas para poder viajar, ¿no? Si no hay partículas, las ondas sonoras no viajan. Por eso, si ustedes han visto alguna vez esas películas de ciencia ficción, cuando las máquinas, pues estas están en el espacio no hay sonido, ¿sí? No hay sonido, puede explotar una nave, qué sé yo, o un planeta y no se escucha nada, porque no hay sonido. Las vibraciones no tienen de dónde cogerse, el aire no tiene partículas, ¿sí? Entonces, en cambio, ¿qué pasa en la Tierra? Cuando estamos en la Tierra, nosotros podemos percibir los sonidos que son hechos pues y que van a viajar por el aire, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿por dónde viaja más rápido el sonido? ¿Por el agua, por el aire o por lo sólido, no? Por el aire. Aire.
por el aire. Aire. Pues no. Imagínense ustedes a las ballenas, a los delfines, se pueden comunicar debajo del agua, pero más de 1000 kilómetros, se pueden comunicar, se comunican, ¿sí? Están, a través del agua puede viajar más rápido el sonido, porque hay más partículas que en el aire. Obviamente, en el sólido es mucho mayor velocidad la que adquiere el sonido. ¿Por qué? Porque las partículas están muy pegaditas, ¿sí? Entonces yo siempre les hago una práctica a los alumnos, ¿no? Supongamos, bueno, acá tengo esto yo lo uso como mi iPad. Si yo hago así, yo escucho un sonido, ¿no? Pero si yo pego mi oído acá, voy a escuchar el sonido más claro, ¿sí? Y más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sonido está viajando a través del sólido. En cambio, si yo lo hago así, va a llegar pues a través del aire a mi oído, ¿no? Entonces, las partículas sólidas pues permiten un mejor viaje de las ondas sonoras, ¿no? Hola, Arturito, ¿cómo estás? Dime. Ah, no lo he visto. Ah, correo, ni he revisado mi correo porque he tenido clases desde la mañana. ¿De qué se trata? ¿Pero me lo has mandado al correo institucional? Ah, ya. Sí, pues porque no me has ayudado hasta ahora, no te puedo solucionar el problema. Ah, ya, chévere. Ya, pero yo tengo clases a las 8:30. Ya, si no, si Jackie empieza a dictar la clase práctica, entonces yo te mando eso. ¿Ya? Ok, ya. Ya, ok, gracias, chao. Ay, más chamba. Bueno, entonces, para que vean cómo el sonido, pues, puede viajar mucho más rápido a través de un medio sólido, ¿no? Y nuestro oído está diseñado para eso, pues, ¿no? Nosotros tenemos un oído externo que el conducto auditivo va a terminar en el tímpano, ¿no es cierto? Y ese tímpano es una membranita. Entonces, cuando las ondas sonoras llegan al tímpano, hacen vibrar al tímpano. ¿Y qué hay detrás del tímpano? Están los huesecitos, ¿no? Esos huesecillos, el yunque, el martillo, el otro, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. ¿Estribo? El estribo, ¿no? Esos son sólidos. Entonces, esas vibraciones van a pasar a estos huesecitos que son sólidos, que van a ampliar esa onda sonora. De ahí lo van a pasar hacia aquí, lo que ven ustedes acá, los canales semicirculares, que contienen pues líquido, ¿no? Y luego va a pasar esto acá a la parte del oído, este es el oído interno, sí. Va a pasar a esto que se llama el órgano de Corti. Entonces, este órgano de Corti presenta estas celulitas que tienen cilios que van a permitir captar esas vibraciones. Entonces, esa energía de las vibraciones la van a transformar en impulso nervioso. Y ese impulso nervioso va a ir hacia el encéfalo y entonces ahí determinamos el sonido que se está produciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Lloviendo? Hoy sí, dice que está lloviendo fuerte. ¿La casa de ustedes también está lloviendo? Yo vivo en Magdalena. No, por acá todavía está. Bueno, por Por acá sí dice que está lloviendo fuerte. Yo como ni saco la punta de mi nariz, ni me doy cuenta. Bueno, entonces, para que vean que también hay epitelios sensoriales, ¿no? Epitelios sensoriales, entonces tenemos en el oído, tenemos en el ojo para ver son fotorreceptores, ¿no? Los conos y los bastones son fotorreceptores. Tenemos la que está en las papilas gustativas. Entonces esos son epitelios sensoriales, ¿no? Bien, entonces vamos a ver los dos tipos, el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Revestimiento que cubre pues a los órganos externamente e internamente, ¿no?
Nosotros podemos clasificar a los epitelios ya sea por el número de capas o por las formas de las células, o, ¿no? Por ambas cosas, por el número de capas y por las formas celulares. Entonces, por ejemplo, este sería un epitelio plano. Como está formado por una sola capita de células, es plano simple, o también se llama plano monoestratificado. Mono, uno, estratos, capas, ¿no? Una sola capa. Este sería un epitelio cúbico estratificado, monoestratificado o simple, ¿no? Cúbico simple o cúbico monoestratificado. Y este sería un cilíndrico simple, ¿no? Y miren que en todos los casos, sea que esté formado por una sola capita o que esté formado por muchas capitas, va a tener esta membrana basal. ¿Para qué le sirve la membrana basal? Para que se pueda fijar al tejido conectivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estas células, estos tejidos, no tienen vasos sanguíneos. Estas células tienen que nutrirse. Entonces, ¿de dónde se nutren? Del tejido conectivo, ¿no? Porque el tejido conectivo ya hemos visto que tiene pues abundante matriz y en esa matriz vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces sirven pues para ayudar a nutrir también a estas células, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, este es un epitelio estratificado, es decir, que está formado por más de 2 capas de células, ¿no? Basta que tengan 2 capitas de células que ya es un tejido estratificado, ¿no? Ahora, los tejidos estratificados los vamos a clasificar, uno por el número de capas, vamos a decir que es estratificado, y otro por las células que están en la parte más apical del tejido, en la parte más cerca de la superficie libre del tejido, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un epitelio plano, porque sus células son aplanadas. Entonces será un epitelio plano estratificado. En este caso, no queratinizado, porque no tiene queratina, ¿no? No queratinizado. Entonces tenemos que tener en cuenta esas terminologías para poder clasificar a los tejidos. Ahora, como las células están muy cercanas, entonces van a presentar uniones. O también pueden presentar esto que se llaman interdigitaciones, ¿sí? Interdigitaciones para que encajan una célula con otra, ¿sí? Entonces hay una estrecha relación entre una célula y otra. Y entre estos también podemos encontrar uniones, ¿no? Que ya las han conocido ustedes en biología celular, uniones tipo oclusivas, adherentes, desmosómicas, ¿no? GAP, hemidesmosomas, etc. ¿Sí? Uniones estrechas, o también llamadas sonula occludens, o zona de oclusión, o simplemente uniones oclusivas, ¿no? Bien, vamos a hacerlo mejor esto con los dibujos porque ya no nos va a alcanzar tiempo. Acá. Las uniones oclusivas son las que están en la parte más apical de la célula, es decir, la parte que está más hacia la superficie del tejido, ¿no? Entonces, esta parte apical vamos a encontrar uniones oclusivas. ¿Por qué se caracterizan? Porque si esta es la membrana de una célula y esta es la membrana de la célula vecina, o sea, esta membrana de esta célula y la membrana de la célula vecina, van a haber puntos en los cuales esas membranas se fusionan, ¿sí? Al fusionarse van a hacer que este espacio intercelular, o sea, el espacio que hay entre las células, sea muy estrecho y no permita pues pasar cualquier cosa, no va a pasar cualquier cosa, o sea, es bien difícil que pase cualquier sustancia entre estas dos células. Por eso es que tienen escasa matriz extracelular. Este tipo de uniones está a todo alrededor de la célula, en toda la parte apical de la célula. Por debajo de estas uniones vamos a encontrar las uniones adherentes. Estas uniones adherentes también son en banda, es decir, alrededor de toda la célula. Pero aquí no van a haber pues esta fusión de las membranas, sino que van a haber filamentos de actina que van a mediar pues en este tipo de uniones, ¿no? Por debajo, pero ya no en banda, sino en sitios
digamos, en determinados sitios de los bordes laterales de las células, podemos encontrar los desmosomas. Estos desmosomas son uniones, son las uniones más gruesas, digamos, que hay un mayor espacio acá, que van a estar mediados por filamentos de queratina. O sea, estas uniones están unidas al citoesqueleto de la célula, o sea, la parte interna de la célula, y en ese caso son filamentos de queratina, ¿sí? Luego tenemos aquí también en la parte lateral estas uniones que son las uniones tipo gap, o también se llaman gap junction, ¿no? Gap junction, que son como tubitos que van a unir una célula con otra y que van a permitir el pasaje rápido de ciertos tipos de iones. O sea, a través de esto pueden intercambiar sustancias las células, ¿no? Por ejemplo, este tipo de unión no es privilegio nada más de las células epiteliales, porque también las tenemos, por ejemplo, las células musculares lisas. Y en las células musculares lisas pues son vitales. ¿Por qué? Porque permiten Miss. ¿Se fue o es mi internet? No, la Miss se fue. No, que era mi Inter. No, se fue. Yo también creí que era mi internet. No se le escucha, Miss. Miss, su micrófono está apagado. Sí. No, sí, ya sé. Bueno, mi hija dice que debe ser por la lluvia que se está yendo el internet, no lo sé. La cuestión es que nos está fastidiando, nos está pagando mal. Estábamos acá, ¿no? Pero estábamos en esto. Ok, estábamos hablando de los semidesmosomas. Hemi quiere decir la mitad, ¿no? Entonces es como si fuera esto, como si fuera la mitad de un desmosoma. Tiene los mismos elementos, ¿no? Entonces, estos semidesmosomas están unidos a las integrinas de la membrana celular y hacia adentro, al ser citoesqueleto, van a ver pues igual los filamentos de queratina, ¿no? Los que van a servir pues para unirse con el citoesqueleto de la célula. Y están hacia la parte basal de la célula. Quiere decir que aquí abajo no hay otra célula. Como no hay otra célula, obviamente solamente va a haber un hemidesmosoma, pues porque no hay la otra parte para formar el desmosoma completo, ¿no? A nivel de microscopía electrónica, acá vemos uniones de tipo oclusivas, o uniones de tipo adherentes, ¿no? Y uniones de tipo desmosómicas. Acá los filamentos son más delgados, acá los filamentos son más gruesos, ¿no? Filamentos de queratina, porque estos son microfilamentos y estos son filamentos intermedios. Y en la oclusiva, unión pues en ciertos puntos de la membrana, ¿no? Aquí vemos interdigitaciones, por ejemplo, entre una célula y otra, o entre la célula y el tejido conectivo. Podemos ver estas interdigitaciones. Podemos ver también aquí las, ¿cómo se llaman estas cosas? Microvellosidades, ¿no? Formación de microvellosidades. Este es un conducto biliar y este, por ejemplo, en la tiroides, ¿no? En la tiroides que también presentan pues microvellosidades, ¿no? Y acá interdigitaciones, ¿sí? La membrana basal, como les decía, es una estructura propia de todos los epitelios. ¡Ay, qué pesado, por Dios!
Son los jefes que no puedo ni ver. Juan Carlos, dime, estoy en clases. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ingresa y reprográmalo. Pues. Ingresa a la ruedita y pon ajuste. En la primera que dice, ay, Dios. En lo primero que dice no sé qué cosa, editar ajustes, ajá, en editar ajustes, y entras a temporalización y le cambias, pues. Oh, qué raro, pero le he puesto grabar abajo, volver a guardar. Oh, bueno, ya, ahí le... pero ahí habilitas, le aumentas los 2 minutos y de repente lo que pasa es que abajo, no, pues no tendría nada que ver, ¿no? No sé cómo habrás hecho tu prueba, pues. Porque yo le pongo abajo en la finalización y le aumento los 2, 3 minutos y también tienes que aumentarle, acuérdate en el cuadradito ese, o sea, en la tercera línea, la tercera, que has puesto 15 minutos y le tienes que poner 17 minutos, pues. Porque si no se va a cerrar a los 15 igual. Arriba, en temporalización. No sé, no sé entonces. Yo siempre lo he hecho así, ¿eh? Entro en temporalización y entro a la segunda, que es para la finalización. Y abajito, donde has puesto 15 minutos, ahí le pongo 17 minutos. Y luego voy al fondo abajo y abajo guardar. A ver, pues estoy en clases. Ay, Dios. ¿Te das cuenta? Encima me doy el lujo de... Ahora esperar a que... Ya, a ver, Juan Carlos, ¿qué cosa es lo que está haciendo? 45, 17... 02. ¿Qué quieres ahorita? Ay, ahora cómo leo. Juan Carlos, ahí tienes que poner pues 1702. Pero ya no tienes que habilitar, está habilitado. Solamente ponle la flechita para que suba 02 y al otro lado le pones los 17. Donde dice 16, le pones 17. Bueno, no sé si a eso todavía le quieres aumentar 2 minutos más. Ya, ok. Ya, ok, bye bye, chao. Ay, qué emoción en poder enseñar yo todavía estas cosas. Bueno, entonces estábamos hablando de esta membrana basal que permite pues que las sustancias, los nutrientes puedan pasar del tejido conectivo hacia el tejido epitelial, ¿no? Ahora, este tejido epitelial pues tiene un citoesqueleto muy especial que le permite unirse con otras células, ¿no? Y sostenerse, que se puedan sostener esas células, ¿no? Como
tienen escasa matriz extracelular, entonces el citoesqueleto va a ayudar pues a que se unan, van a formar pues estas uniones tipo adherentes, tipo dermosómicas, etcétera, ¿no? Y además el citoesqueleto pues que va a formar, como su mismo nombre lo dice, como un esqueleto dentro de la célula que le va a dar la forma, ¿no? La forma de la célula. La polaridad justamente era lo que les mencionaba yo de esta polaridad, es decir, la regionalización dentro de la célula, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar dentro de estas células una zona libre, ¿no? La superficie libre de las células, que viene a ser la zona apical, ¿no? Una superficie que mantiene en contacto una célula con otra, que sería la superficie lateral, ¿no? Esa sería la superficie lateral, unión entre una célula y otra, ¿sí? Y la que une a la célula con la membrana basal será la superficie basal, ¿no? La superficie basal que une con la membrana basal. Ahora, esa membrana basal, a la superficie, esta superficie apical o superficie libre, pues vamos a tener modificaciones de la membrana que se pueden presentar. Por ejemplo, pueden haber microvellosidades, pueden haber cilios, pueden haber flagelos, pueden haber estereocilios, ¿no? Son especializaciones de la membrana apical de los epitelios, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también podemos clasificar a las células. Aprovechemos esto para ver también la lámina, la membrana basal, ¿no? La membrana basal está conformada por una lámina basal, ¿no? Una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal, a su vez, está formada por una lámina lúcida y una lámina densa. La lámina lúcida es la que está más pegada hacia el epitelio, ¿no? Y en esta lámina lúcida nosotros vamos a encontrar, pues, la unión justamente de las, por ejemplo, de las integrinas con la fibronectina, que eso es lo que mantiene unida a las células con la membrana basal, ¿no? En la lámina densa vamos a encontrar principalmente colágeno tipo 4, ¿no? Y en la lámina reticular podemos encontrar colágeno tipo 3, tipo 4 y tipo 7, ¿sí? No olvidarse de eso, a ver qué pasa con el chat. ¿Ya es hora? ¿Ya es hora? ¿Es la hora? Sí, pues ya nos pasamos. Que se va el internet. Ya, no importa, terminamos en la... Un ratitito más terminamos esto de polaridad para pasar a la otra clase. Ya está la clasificación. Ya. Aquí esto es lo que van a tener ustedes en cuenta con una tareita que hay, ¿no? Que tienen que hacer justamente sobre las especializaciones de la membrana apical, ¿no? Presencia de microvellosidades, estereocilios, cilios, flagelos. Uniones laterales, ya hemos visto, ocludens, adherens, mácula de adherens, que vienen a ser los desmosomas, y las uniones tipo nexo, además de las interdigitaciones. En la región basal podemos utilizar, pues podemos encontrar, como dice, adhesiones focales, hemidesmosomas y también las interdigitaciones, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Bueno, esto ya lo hemos visto, es un canalículo biliar, ¿no? Un conducto biliar, perdón. Tenemos acá microvellosidades, acá en las partes laterales interdigitaciones, ¿no? En la parte apical, microvellosidades. Y en la parte basal también hay algunas interdigitaciones. Bueno, esto ya lo veremos en la clase práctica, ¿sí? Toda la vida estamos así. Ya, niños, nos vemos en la clase práctica entonces, ¿sí? Adiós. Ya, acuérdense lo del grupo de las 7, que la clase empieza a las 7, no empieza a las 7:10, ¿sí? Empieza a las 7, por favor, lo más puntuales posibles. Adiós.